Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up, Prof. Hola Walter, buenos días joven. ¿Cómo te está yendo, Walter? Igual que ayer. ¿Y qué es tan bueno? Bueno, considerando la circunstancia, sí, creo que estuvo bien. Me alegra escuchar eso. Estamos viviendo en una guerra, ¿sabías? ¿Una guerra de carne y hueso? Bueno, los morteros están explotando por todas partes. Así que debemos esperar eso, pero yo tengo un buen ánimo. Leí en el libro del Espíritu de Profecía que siempre debemos depender de Dios. Vincularnos siempre con la Biblia, absolutamente al 100%. Y si no lo hacemos, entonces no tendremos algo en que apoyarnos correctamente. Hoy vamos a hablar sobre preguntas y respuestas. Sí, vamos a entrar en estas discusiones, pero necesitamos el Espíritu Santo. Nuestro Padre Celestial, gracias por unirnos de nuevo. Oh Señor, te necesitamos en medio de nosotros. Por favor, te pedimos por tu Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y nos guíe en esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, es bueno estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo, pero también es importante que sepamos tomar un poquito de tiempo para responder algunas de las preguntas de la gente, porque hay problemas serios y hay mucha confusión y muchos malentendidos. Eso se puede aclarar, así que creo que también es importante que hagamos esto de vez en cuando. Bueno, como tú dijiste, hay muchos malentendidos, muy frecuente. Y nuestra primera pregunta es probablemente una de las más incomprendidas. Sí, ¿de qué se trata? ¿Es Walter Bay un masón? Realmente hay gente que hace ese tipo de preguntas. En realidad hay gente que no solo hacen la pregunta, hay gente que dicen que sí, que tú eres un masón. Bueno, creo que hace algún tiempo hubo una página web que decía que yo era un jesuita. Y hay gente que dice que soy un masón, porque de vez en cuando yo hablo, uso las manos y tú sabes, la gente se confunde y piensa, bueno, mira, ahí hay una señal con la mano, esa persona debe ser masón. Bueno, la respuesta a esa pregunta es no. No, francamente no soy un masón. Bueno, he estado con gente que han tenido esas filiaciones a esas sociedades y sociedades secretas. Pero afortunadamente el Señor me ha salvado de ese camino. Yo nunca he sido parte de ninguna fraternidad. Nunca quise pertenecer a una fraternidad. Nunca pertenecí a una fraternidad. Hubo ocasiones en mi carrera cuando existían las posibilidades de unirse a sociedades con el fin de promover tu influencia. Pero yo lo he evitado toda mi vida, incluso cuando no sabía nada de ellos. Solo sentía que eso era algo que moralmente no era aceptable para mí. No que yo fuera muy moral y ese tipo de cosas, pero yo odiaba que hubiera favores, porque de afiliación, porque las cosas deberían basarse en el mérito. Así que ahora nunca he sido ningún masón y no quiero ser masón. Y las personas que hacen esa pregunta, yo me pregunto si ellos no han visto cómo yo lo ataco. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo general de estas afiliaciones eventualmente están en conflicto directo con la palabra de Dios. Bueno, sí, yo puedo decir que si tú fueras un masón, tú no eres muy bueno en eso. No, y si yo fuera un jesuita, incluso yo fuera peor. Tú lo expones todo el tiempo, sí, absolutamente. Así que yo quiero decir, por ejemplo, los jesuitas. Los jesuitas fueron creados para contrarrestar la reforma. Y en mi opinión, si contrarresta la reforma, tú estás contrarrestando la palabra de Dios y estás distorsionando todo. Entonces tú eres un enemigo de Dios disfrazado de ángel de luz. Muchas gracias. Ya que hemos aclarado eso, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Por qué hay un obelisco en la tumba de Elena de White? Bueno, esto es muy interesante.
Sabes, hay gente que dirá que ella era masón. Sí, y hay mucha gente que dice que el adventismo, o sea, que los pioneros eran masones. Sí. Así que mientras estamos en el tema de los Freemasons y las sociedades secretas y todas estas cosas, hablemos un poco de estas cosas y seamos bastante abiertos al respecto. Obviamente, yo siempre no fui adventista, así que tampoco tú. Así que tenemos razones bastante convincentes por las que adoptamos algo que parece ser un retrato tan negativamente de lo que hay en el mundo, que con tantas cosas escritas en su contra, que realmente tienen que investigar el problema para ver si hay mérito en eso. Así que para que la gente diga, ok, pero hay un obelisco en la tumba de Elena de White, eso realmente no está en su tumba, eso es un memorial. Sí, es esta pequeña piedra que está aquí. Esas son las tumbas, que son las lápidas reales. Y aquí hay un obelisco como un memorial por personas bien intencionadas. Ahora, si tú tomas el periodo de tiempo en el que se hizo esto, había prácticamente obelisco en todas partes. Eso simplemente fue hecho y no necesariamente significa que hubo una afiliación. Así que, ¿cómo tú puedes juzgar a alguien? ¿Tú quieres juzgarla si ella tuvo afiliaciones o si no la tuvo las afiliaciones? Mira sus escritos. Ella habla de la masonería ahí. ¿Ella lo aprueba o lo condena? Ella lo condena, absolutamente, sin términos inequívocos. Ella va tan lejos como para decir que rompan sus afiliaciones con esas sociedades y que si tú no la rompes sería excluido del reino de los cielos, ¿sí? Así que por sus escritos tú debes juzgarla. Lo mismo pasa con la Biblia. Mucha gente dice, no me hable acerca de la Biblia, he escuchado lo suficiente de la Biblia en mi vida. Quiero saber qué dices tú. Bueno, léelo tú mismo, lee los escritos de Elena White. Y si te ofenden, guárdalo. Y cíñete a la Biblia. Y te aseguro que Elena de White defiende la Biblia y tú también la defenderías. Estuve leyendo el capítulo 23 de los Apóstoles, un libro que Elena escribió. Y yo aliento a todo el mundo a que vaya a leer ese capítulo. Ella dice ahí que lea la Biblia por usted mismo. Sí, Elena siempre manda en sus escritos a leer la Biblia por ti mismo. Y es bueno participar del consejo de muchos, pero ten cuidado de qué fuente tomas tu consejo. Así que si se trata de un consejo de personas que estaban dispuestas a dar la vida por la causa, como los reformadores, tú haces bien en leer lo que los reformadores dijeron. Y entonces fueron ridiculizados por su fe, pero se mantuvieron firmes como un ancla en su lugar. Puedes leer esos escritos y entonces tendrás una idea bastante clara de qué se trata el cristianismo. Lees las obras de Bunyan, entonces sabrá cómo el hombre sufrió por su fe, y lo que sale de allí está en armonía con lo que dice las Escrituras. Eliges las fuentes. Si quieres informarte por ti mismo en cuanto a lo que dice el otro lado, porque a veces es necesario conocer el movimiento del diablo. Luego fortifícate con esta palabra, para que no vayas a la batalla y no tengas la coraza puesta para resistir los puntos ardientes del diablo. Sí, la mayor parte del tiempo es importante, como acaba de decir, que leamos la Biblia por nosotros mismos. Elena de White nos alienta a eso. Ella misma escribió, léalo usted mismo. Y luego, entonces, vaya y busque una mejor opinión. Si alguien simplemente le dice a otra persona lo que tú dices, bueno, si tú quieres no le creas, pero ve y escucha eso. Y sí, si tú tomas alguna de las incidencias en las que habla de sociedades secretas y sus afiliaciones, deja bastante claro que todas estas sociedades secretas no están en el orden de Dios. Y obviamente el mismo Jesús dijo que yo no he hecho nada en secreto. Entonces, ¿por qué debería tener sociedades secretas? Si lo que haga en secreto será publicado desde la azotea. Y me refiero a que las noticias están repletas de cosas que se hacen en secreto.
Y si son verdad o no, un día se determinará en el juicio. Así que juzga por lo que lees y no por lo que ves, y no por lo que otras gentes dicen. Hay mucho más sobre estos problemas. Aquí hay una foto en estas lápidas, muy simple, y dice James White y Elena de White, que no tiene nada que ver con ocultismo en absoluto. Aquí hay una imagen general del cementerio y mira la cantidad de obeliscos. Así que tú dirías que cada uno de esos muertos tenían conexiones con la masonería. Sí, era una costumbre predominante en el siglo XIX, sí, correcto. Poner un monumento al lado de la tumba. Y entonces dicen, ¿por qué los primeros adventistas posan con las manos en los bolsillos en las fotos? ¿O por qué se paran con las manos adentro de sus chaquetas? Porque eso es una señal masónica. Ahora, hay muchas gentes que tienen mucha idea de que todo es una señal masónica, que debe ser algo que sea común por ahí. Quiero decir, si hiciste una señal que era totalmente infrecuente, la gente diría, ¿qué estás haciendo ahora? Debe haber algún significado adjunto a eso. Así que un gesto extraño. Pero una imagen de señal de los masones es algo que está específicamente relacionada con una circunstancia en particular y un mensaje particular. Y hay fotógrafos que toman las fotos en momentos muy específicos. Por ejemplo, cuando se dan la mano y casi se están llegando, y luego hay una captura específica, capturada sobre algo que va a suceder. Es una imagen de una señal. Ahora la gente hace estos gestos todo el tiempo. Eso no quiere decir que ellos sean masones. Sí, y creo que estoy seguro, incluso los masones o miembros de las sociedades secretas no siempre significan un mensaje cuando hacen esas señales, sí. Así que ellos están hablando y están usando sus manos y los están haciendo. Bueno, ahora alguien tomará una foto, por ejemplo, de como yo tengo la mano. Hoy me dirán, oh, mira, él subió la mano así, es un masón. Sí, bueno, solo está hablando y en general a lo mejor está sentado así. Que eso puede significar que cuando Donald Trump, por ejemplo, se sienta así todo el tiempo, eso significa que tiene un cuadro masónico. Eso es solo un hábito. Tú tienes que distinguir y tienes que ser muy prudente cuando usas estas cosas. Ahora, cuando tú tomas estas fotos, ¿por qué en esas primeras fotos los hombres principalmente se ponían la mano así? Debe tener en cuenta la historia. Cuando se desarrolló la fotografía por primera vez, fue un proceso muy diferente al que vemos ahora. Hoy tú puedes tomar una foto en un segundo. Luego, en esos días, las exposiciones eran increíblemente largas. A veces, una imagen tuvo que estar expuesta durante 15 minutos, por lo que tuvieron que sentarse muy quietos. En realidad, tenían instrumentos de hierro donde sujetarían a los niños y cabezales y fijarlo en una posición donde el niño no podría moverse. Y luego, después del desarrollo, los pintaría para que hubiera mucho dibujo en el producto final. Y por lo tanto, una de las formas en las que los primeros fotógrafos lidiaron con esto era decirle a la gente que deben tomar una pose específica, apoyarse en algo para que no se movieran, para que la otra mano se quede tranquila aquí, y ponla así, le decían, y luego que se congelen durante 15 minutos. Se quedaban frisados por 15 minutos y los niños pequeños no se podían quedar frisados por 15 minutos y lo apretaban. Y bueno, si no había tiempo ni siquiera para sonreír, no. Y luego finalmente, a medida que las cosas mejoraron, ya no era más necesario y las posiciones se hicieron más rápidas. Por lo que debe tomar el asunto histórico de la imagen. Así que si miras esas primeras imágenes y deseas asignar una conexión de sociedad secreta a una imagen, y luego virtualmente todo el mundo está involucrado en sociedades secretas. Así que ya sabes, cálmate, mira al juez, mira las historias y las conexiones
Mira por qué las personas escriben una cosa y no te fijes por una imagen. ¿Por qué predica constantemente sobre la ley? La ley es un gran problema. Hay un gran problema con la ley de Dios. Y si sacas a las iglesias de por ahí el conflicto en cuanto a qué papel y qué rol juega el Señor, la ley del Señor es fenomenal. Tú mismo vienes de una iglesia carismática y la ley era un problema. Usaban romano para decirnos que la ley ya no es aplicable en el Nuevo Testamento. Así que por lo que ya no hay ley, dicen ellos, sí, que solamente predique del amor de Jesús, que Jesús clavó esa ley en el amor, en ama a tu prójimo y ama a Dios. Entonces estos cuelgan la ley y los profetas. Pero sin embargo, la gente dice, ¿por qué predica sobre la ley todo el tiempo? Predica sobre el amor de Jesús. Olvídate de la ley. Ahora, creo que deberíamos dedicar un poco de tiempo a esto porque es muy confuso para algunas personas. Así que, ¿por qué constantemente es confuso predicar sobre la ley? Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para ser justificado por la fe. Así que la ley es una maestra de la escuela. Ahora, eso significa que tienes un papel importante cuando vas a la escuela. Tienes que aprender algo, ¿sí? ¿Y qué se supone que vas a aprender de la ley? Tú aprendes que tú necesitas a Cristo, sí. Así que la ley juega un papel muy importante. Si no fuera por la ley, tú no necesitarías a Cristo. Así es. Si no fuera por la ley, Cristo no hubiera muerto. Sí, correcto. Ahora vamos a entrar en realidad a lo que dijiste. ¿Ellos usaron Romanos? Sí, para decirte que tú no tienes que guardar la ley. Así que vayamos a Romanos. Tú sabes, Martín. Incluso Pedro dijo que Pablo escribe de tal manera que es difícil de entender. Y siempre me divierte cuando veo estas representaciones en las películas de los personajes de la Biblia. Y ellos lucen como hombres de las cavernas. Y ellos son representados como esta gente de tiempos muy lejos. Y sin embargo, también nosotros mismos debemos aprender de ellos. Estamos luchando por aprender de ellos. Y luego Pedro dice que la gente distorsiona los escritos de Pablo para su propia destrucción. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo leemos lo que escribe Pablo. Y él usa un estilo y personificaciones muy interesantes. Él personifica las cosas y tú tienes que seguir su argumento de causa a efecto con el fin de determinar qué él está diciendo. Si tú sacas un verso de contexto, tú te vas a meter en un gran problema con Pablo. Es un hombre tan erudito que a veces cita a otras personas. Y si... Bueno, tú sabes, tú tienes que saber que está citando a otra persona, porque de lo contrario tú podías usar ese texto para decir otra cosa. Tienes razón, él está citando dictámenes. Aprendió muchos dichos de los filósofos. Y luego él desacreditó a esos filósofos, sí. Y si tú no sabes lo que está desacreditando, tú podrías creer que él en realidad está de acuerdo con ellos. Sí, especialmente si tú vas, por ejemplo, a Berean cuando fue a Atenas. Y él usó muchos términos que usan los sabios y todas estas cosas. Y si tú no lo sabes, puedes estar confundido en eso. Si tú no sabes realmente qué ellos están hablando. Repasemos el capítulo 3 de Romanos. Empezando, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, la gran pregunta es, ¿no se han eliminado estas cosas ahora? Entonces, ¿cuál era el punto de ser judío? ¿Cuál es el punto del conocimiento de todos los sistemas de sacrificios y las leyes ceremoniales y todos los rituales que realizaban? ¿Cuál era entonces? ¿Cuál era la ventaja si se iba a eliminar? Así que esa es la cuestión. ¿De qué ventaja tenía ser judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y su respuesta está muy
bien en todos los sentidos. Así que no es algo que hay que barrer y llevarlo lejos, ni ignorarlo. Aquí había una gran ventaja en ello porque bajo ellos se sometieron a los oráculos de Dios. Los judíos recibieron los oráculos de Dios, que incluía la ley. Y era muy ventajoso, según Pablo, no un Dios negativo. Dios nunca cometió un error dando la ley. Pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. Así que aquí tenemos elementos de juicios. ¿Cuál es el estándar de juicio que tenemos? Obviamente son los oráculos de Dios. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que da castigo? Hablo como hombre. Así que, ¿cuál es la situación? ¿Somos justos o somos injustos? Somos injustos, somos injustos. Y si Dios dice que somos injustos, ¿es Dios entonces un mentiroso? No, solo si eres el diablo, tú dirás que es cierto. Tendrá tal declaración. Sí. Así que Dios es justo. Dios es verdadero. Dios dio los oráculos a los judíos y dijo que éramos pecadores y eso es lo que somos. Puede que nos guste o no. Entonces dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esa es una pregunta muy importante. Si quieres juzgar al mundo, debes haber un estándar de juicio. Así que Él está estableciendo un tono aquí. ¿Él está negando la economía judía? En realidad no. Al contrario, la ha elevado. Ok. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Por lo que está usando un contraste personificado. Él está diciendo que toda mi vida es en realidad una mentira y que Dios es el juez absoluto y soy juzgado como un pecador. Eso es el pecado, sí. Esa es mi condición, que soy un pecador. Dios es veraz cuando dice que soy un pecador. Dios va a juzgar y Él es el juez y Él dice que soy un pecador. Estoy en una mala situación, así que necesito una solución a este problema. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Tú sabes, Martín, tenemos exactamente la misma situación. Hay predicadores que dicen, y yo lo he escuchado con mis propios oídos, que si tú guardas la ley, tú estás pecando. ¿Has escuchado eso? Si tú cumples la ley, tú estás pecando. Bueno, en realidad dicen que tú estás infringiendo la ley de Jesucristo, por lo que debes violar la ley para ser justo con Dios. Es asombroso. Así que esto es lo que dicen. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. Aquí dice, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En otras palabras, ellos dicen que si tú violas la ley, tú estás pecando. Entonces es mejor que la cuide porque viene la condenación. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos escuchado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que debemos entender qué es el pecado. Y la Biblia nos dice claramente que llegaremos al versículo que dice que el pecado es transgresión de la ley. Así que de ninguna manera está negando el pecado, ni se eleva por encima de los demás. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo que está haciendo es describir la condición del hombre. Todos somos pecadores.
Sí, y bueno, y a veces tú escuchas que la gente dice, te sientes justo porque guarda la ley. No, el conocimiento de lo que el pecado es no te hace justo. Es el hacer que es lo importante. Eso es de lo que se trata la epístola de Santiago. Pero todavía hay gente que traen de vuelta a lo que tiene la Ola Anderson. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Esta es solo una afirmación de nuestra condición. Nuestra condición no es linda. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es nuestra condición. Él está describiendo nuestra condición. Con suerte hay una solución. Sí, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que ni siquiera mis supuestas buenas obras no son más que trapo de inmundicia, porque esto brota de un elemento egoísta. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Esa es una descripción de mi condición. No es nada color de rosa. Ahora, es interesante que dice el versículo 17, y no conocieron camino de paz. Ahora, si vamos al Salmo 119, dice, gran paz tienen los que aman tu ley y no conocen el camino de paz. Ellos no conocían el camino de paz. Ahora, ¿es la ley la paz? No, es un maestro de escuela que me dice que estoy en problemas, que necesito alguna ayuda. Incluso él se incluye a él mismo, él se incluye a él mismo ahí. Realmente es patético. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla bajo la ley? Significa bajo la condena de la ley. Y él lo acaba de describir ahí. Él dice que todos somos pecadores. Todos hemos sido declarados pecadores. Y lo que hacemos y lo que decimos es como un sepulcro abierto que está lleno de huesos de muertos. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es nuestra condición, todo el mundo. No hable de justicia, no me diga lo maravilloso que eres, no me diga qué clase de filántropo tú eres. Todos estamos bajo pecado. Todos somos huesos muertos, sepulcros abiertos. Esa es una descripción de nuestra condición. Ahora, el próximo verso, el verso 20, dice, en mi Biblia, como he dicho antes, hay un nuevo párrafo que está en negrita. Aquí se escribe, para que pueda ver bien en mi Biblia. Aquí el verso 20, que está en negrita, ahora vamos a hablar de este tema. Y dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Así que por la ley, porque es por medio de la ley que tenemos conocimiento del pecado. Entonces no hay nada que pueda hacer que pueda salvarme. La ley no puede salvarme. Mis buenas obras no pueden salvarme. Por la ley, porque la ley es el conocimiento del pecado. La ley solo me dice lo que está bien y lo que está mal. El pecado es la transgresión de la ley. Así que mira la ley. Cuando miro la ley me veo a mí mismo como un pecador. Y él se describió ahí. Y se describe su condición ahí. ¿Dónde encuentro la solución? La ley me acaba de explicar que yo estoy en problemas grandes.
me hace volver a Cristo. Así que cuando yo miro la ley, yo me veo como en un espejo y digo, ups, estoy en problemas. Entonces miro a Cristo. Y ahí está mi solución. No en nada que yo pueda hacer. Porque el hombre muerto no puede levantarse a sí mismo. ¿Puede un hombre muerto atar sus propios cordones? No. Él está muerto. Así que ¿puede un hombre muerto cobrar vida? No. Tú tienes que tener algo de poder fuera de ti si quieres vivir de vuelta a la vida. Así que, ¿cuál es el papel de la ley? Me dice qué es el pecado. Pero ahora la justicia de Dios, sin la ley, se manifiesta siendo atestiguada por la ley y los profetas. Ahora la ley de los profetas es toda la Biblia. Sí, por lo que la Biblia nos dice que mi justicia no viene a hacer nada, que no hay nada que yo pueda hacer, que esto viene de una fuente fuera de mí, de una justicia ajena, una justicia que hay que imputar porque yo no tengo ninguna. Bien, y la ley y los profetas, en otras palabras, la Biblia, el testimonio, que de hecho es este. Ahora, ¿de dónde viene esto? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay ninguna manera de que podamos tener justicia que no sea por la fe en Cristo. El verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que como Pablo dice, el Señor me dice lo que está bien y lo que está mal lo condena. Yo no tengo solución dentro de mí, no puedo salvarme a mí mismo, ni siquiera las mejores cosas que yo pueda hacer puedo expiar mi maldad. Soy una tumba abierta. Mi camino es un camino de destrucción. La ley es un maestro de escuela que me lleva a Cristo. Ahí está la solución. Él es el indicado que imputa e imparte su justicia. Porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo justificamos la justicia? Veamos el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es un regalo. Es algo gratis. Y está en Cristo, está en Cristo. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es un regalo de Dios. Y es a través de su justicia. Es por la fe en su sangre. Y es aquí donde entra el protestantismo. En el catolicismo se niega y dice que no es por la sangre, que es por tus obras. No. Somos salvados por la sangre del Cordero, no debido a nuestra propia justicia. Por lo que se establece para hacer una propiciación y ofrenda mediante la fe en su sangre. Esa es mi solución, para que Él declare su justicia para las remisiones de los pecados pasados a través de la paciencia de Dios. Es Dios quien es bueno, no yo. Él es quien perdona mis pecados. Él es el que me concede justicia que no es mía, pero es suya. Él es un regalo, sí, y es Él quien te permite tener arrepentimiento, correcto. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que la salvación es por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Y es Él quien no solo justifica, sino que también santifica. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, ¿cómo soy salvo? Por la fe. ¿A través de las obras? No.
Yo soy salvo por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Por tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Se es santo solo por fe. Pero ahora viene el quid del asunto. ¿Es solo el Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Claro que sí, de los gentiles también. Ahora los gentiles tenían una nueva dispensación, de acuerdo a esto. Tenían este viejo sistema que se ha eliminado, el sistema de tipos y sombra de Cristo que se había convertido en la realidad, pero Él era el Dios de los judíos y el Dios de los gentiles. Así que ahora la siguiente pregunta importante. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión. Así que, ¿por qué lo va a justificar por la fe? Y a lo de la incircuncisión por fe. Así que, ¿cómo se salvan los incircuncisos? De la misma manera. Sí. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El problema no es la ley. El problema soy yo. Yo soy un pecador. Entonces la ley no me salva. La ley es el maestro de la escuela que me dice mi condición, que mi condición es patética. Y me tengo que dar cuenta y mirar a Cristo para escapar de la condenación de la ley, que es la muerte eterna. Ahora, Mateo 5:17 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que, en otras palabras, la ley, los primeros 5 libros de la Biblia que incluyen los 10 mandamientos, que no se han ido, y la ley ceremonial tampoco se ha ido realmente. Ha sido cumplida en Cristo. Así que el plan de salvación sigue siendo el mismo. Así que ahora está cuestión de la ley. Si no hubiera ley, entonces, ¿cuál sería la situación? Déjame leerte algo interesante. Romanos 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Sin ley, no hay transgresión. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tomemos esos 2 versículos. Ahora se pone interesante, ¿sí? Así que la definición de pecado es la transgresión de la ley. Pero este verso aquí, en Romanos 4:15, dice que donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Adán y Eva transgredieron? Sí. ¿Qué transgredieron? Bueno, debe haber sido una ley. Deben haber transgredido una ley, porque si no hay ley, no hay transgresión. Y la transgresión de la ley es lo que es el pecado. Así que Adán y Eva pecaron. Sí, ellos transgredieron la ley. Ok, ¿y qué le pasó a ellos? ¿Fueron condenados a muerte? Sí. Pero se les prometió un Salvador, la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esperaron a que viniera. Así que si no hay ley, no hay transgresión. Ahora, porque hubo una transgresión, había necesidad de un Salvador. Pero, ¿no podría Dios haber dicho que la ley ya no sería más un problema? ¿Podría hacerlo? Él es Dios, Él podría haberlo hecho. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque si no hubiera ley, no habría transgresión. No necesitaría un Salvador. Así que entonces, ¿qué pasaría? Solo viviríamos sin ley y no habría transgresión.
Suena como si estuviera en un mundo tal como está hoy. Sí, ese es ese mundo el que será el que quiere Lucifer. Sí, ese es el mundo que quiere Lucifer hacer, un mundo sin ley. Él no quiere nada con la ley. Y él quiere vivir y hacer lo que quiera. Él quiere un mundo sin ley, donde se pueda hacer lo que sea. Así que pensemos en esto. Así que si la ley se mantiene, entonces estamos condenados a muerte, porque luego hay transgresión. Si hay transgresión y quieres ser salvo, necesitas un Salvador. Y la pena de la ley era la muerte. Así que hay un Salvador que tiene que pagar el precio. Jesús pagó el precio. Así que ¿se mantiene la ley o se ha ido? No, se mantiene. Así que para que la ley sea inmutable, no se puede mover. Por lo tanto, necesita un Salvador. Que el Salvador tome el castigo de la ley, que es la muerte, sobre sí mismo. Así que esa es la garantía de que ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley. Entonces, si fuera por la ley, tú no necesitarías un Salvador. Entonces Cristo no tendría que haber muerto. Sí. Por eso es importante la ley. Fue importante la ley tanto como para él morir. Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una gran salvación. Y todo depende de la ley, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Jesús mismo vino a explicar la importancia de la ley y vivió la ley y demostró los preceptos de la ley. Y se encapsulan los preceptos de la ley en una pequeña palabra: amor. Sí. Y era tan importante que estaba dispuesto a morir por ello. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. En otras palabras, Él tomó la pena, pagó el precio, y Él lo dio, lo imparte como un regalo, imputa esa justicia. Si tú no puedes hacer nada, es la ley importante. La ley se mantiene en un 100%. En realidad, está solidificada por Cristo, que vino a cumplirla. Así que para nosotros, la ley es eterna para siempre. Y si niegas la ley, niegas el plan de salvación. ¿Sabe, Martin? Aquí hay otro capítulo en la Biblia que me viene a la mente. Debemos tomarnos un tiempo en este tema. Creo que la confusión surge con personas que ellos piensan que la gente quiere guardar la ley para ser salvo. No puedes mantener la ley para ser salvo. Un hombre muerto no puede salvarse a sí mismo, ni siquiera por sus propias obras, ¿sí? Y eso es lo que piensa Pablo en Romano, que lo resalta de esa forma bella, que es solamente en Cristo que podemos recibir ayuda. Es una salida de amor hacia Dios para guardar su ley. Sí, Él lo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que Él no lo está guardando para ser salvo. Él lo está guardando porque es salvo. Sí. El capítulo 59 del libro de Isaías. En realidad el capítulo 59 y el capítulo 60 son capítulos fascinantes. Capítulo 59 nos dice cuál es el estado del mundo. Y el capítulo 60 nos habla del mensaje de salvación a un mundo moribundo. Así que estas profecías pertenecen a la situación
del fin, entremezclado en el libro de Isaías. Tiene todas estas hermosas profecías mesiánicas, Isaías 53 y todas estas cosas. Así que ahí hay una aplicación en cuanto a la hora de entonces y a la hora del tiempo del fin. Y si leemos sobre la situación de la humanidad al final de los tiempos y el mensaje final de restauración que les ha de llegar, esto se vuelve aún más claro. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Así que tenemos este concepto de un Salvador. Entonces el verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es un paralelismo hebreo. Lo dice de una manera y luego lo repite. Repitámoslos de nuevo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Así que la iniquidad y el pecado es la misma cosa. Y tu pecado te ha separado de Dios. Ahora, hay una noción en el mundo que la separación de Dios es pecado. Pero en realidad, la definición bíblica dice que el pecado vino primero y luego vino la separación. No la separación primero y luego el pecado. Es una cosa muy inteligente para intentar negar el pecado. Porque de la única manera es casi como si Dios se retrató. Sí. Y esto no es tu culpa. Sí, ellos dicen esto no es tu culpa. Sí, definitivamente están diciendo Dios. O sea, tu pecado causó la separación y que Él escondiera su rostro. Sí. Así que ahora vayamos a Isaías capítulo 48, versículo 18. Y dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Así que de alguna manera los mandamientos están vinculados con la salvación. Absolutamente. Ok. Así que veamos esto. Pero vuestras iniquidades, eso está en Isaías 59, 2. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y si retrocedemos, oh, si solo hubieras escuchado mis mandamientos, entonces tu paz hubiera sido como un río. Gran paz tienen los que aman tu ley. ¿Ves la conexión? Porque tus manos están manchadas de sangre. Y luego, como dice Pablo, sobre nuestra condición, Isaías 59 nos da la condición del hombre. Y dice de qué se trata. Así que el verso 3 dice, por vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidades. Eso habla como nuestro mundo, ¿sí? Incumben huesos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Si los apretaren saldrás víbora. Sus telas no servirán para vestir. Es un lenguaje muy político, sí. Esa es nuestra condición, que es bastante patética. El verso 8 dice, no conocieron camino de paz, no hay justicia en sus caminos. Eso es describiéndonos lo mismo que hizo Pablo. Vayamos al versículo 11. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, por salvación, y se alejó de nosotros. ¿Estamos esperando una señal de Q? ¿O de un Mesías por venir? Sí, que restaurará el mundo. Así es exactamente como está la humanidad ahora. Y dice el verso 14, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Bueno, la verdad. Todos sabemos la definición.
Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todos tus mandamientos son verdad. Tu ley es verdad. Tu palabra es verdad. Y luego el verso 15 dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y no hubo juicio. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Así que no hay intercesor, porque nuestra condición es inútil. Bueno, de hecho, en mi Biblia hay una pequeña estrella junto al versículo 16 que dice que es una profecía mesiánica. Así que estamos esperando a ese Salvador. Y el capítulo 19 termina diciendo, del 19 al 21, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Así que se levantará un estandarte contra el mal. ¿Qué nos dice que es el mal? La ley. Porque la ley es el conocimiento del pecado. Entonces le dirás a la gente, disculpe, hay mucha maldad en el mundo de hoy, porque ustedes están transgrediendo la ley. Grande paz tienen los que aman tus mandamientos. Tu paz hubiera sido como un río. Y luego esta promesa, el capítulo 60, donde dice que habrá un remanente que se levantará al final de los tiempos, que levantará este estándar y le dirá a la gente, problemático es el corazón, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tiniebla cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira a todos estos que se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Este es el mensaje final, traído por un remanente, y muchas personas viendo la iniquidad en el mundo responderán. Y luego el versículo 10 dice, y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán. Porque mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, porque a ti serán traídas las riquezas de las naciones y conducidas a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolada. Solamente hay una solución. Tú tienes que servir a Dios. Eso significa que debes estar en armonía con su ley. Ahora, después de contarnos esta restauración final sobre la restauración, nuevamente vamos al capítulo 61, que nos informa todas estas cosas, que solamente es posible en Cristo. Y tú tienes esta sesión maravillosa que Jesús mismo leyó cuando anunció su mesianismo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Así que para que exista la solución,
El Mesías es el que nos salvará, no la ley, pero aún tienes que estar en armonía con la ley de Dios. Correcto, porque vuelve y viene Jesús, pero vuelve a la ley. ¿Puedes omitir la ley cuando hablas de salvación? No, absolutamente no. Y sin embargo, la gente está tan confundida sobre este tema que pueden ir tan lejos como para decir que el mismo Jesús fue un transgresor de la ley. Vayamos y veamos esto. Aquí hay una pregunta. Si Jesús guardó el sábado, ¿por qué dice en Juan 9, 14 y 16 y Mateo 12 y del 1 al 8 que Jesús rompió el sábado? Mateo 15, 3 dice, pero él respondió y les dijo, ¿por qué transgredí el mandamiento de Dios? Por tu tradición. Por tu tradición dejan de lado los mandamientos de Dios y sostienen las tradiciones de los hombres, como el lavado de las manos y muchas otras cosas similares que hacen. En realidad, él estaba diciendo que en vanos me adoran, enseñando mandamientos que son tradiciones de hombres. Así que Jesús ¿rompió el día de reposo? Claro que no, nunca lo rompió. Pero él lo mantuvo en contra de la tradición, porque su tradición que hicieron los hombres aumentaron la ley, que no era la directiva de Dios, y colocaron cargas sobre los hombres que ellos no podrían ni siquiera soportar. Así que los judíos desarrollaron alrededor de 2000 leyes sobre cómo guardar el sábado. Y si vas a la Biblia, hay un puñado de directivas sobre cómo debe guardar el sábado. Debe llamar al sábado un deleite, el día del Señor honorable. No debes descuidar la asamblea de los santos. No deberías estar haciendo tus propias cosas. En otras palabras, tus tareas diarias que tú siempre haces. Debes sacar un tiempo especial para estar con Dios. Deberías estar bien en el día de reposo. Puedes ayudar a otras personas a salir de sus problemas. Si alguien cae en una zanja o un animal, claro que puedes ayudarlo a sacarlo. Todas esas cosas buenas se pueden hacer en sábado. Así que básicamente, Martín, Jesús guardó el sábado de acuerdo a la directiva bíblica e ignoró todas las reglas y regulaciones que los judíos habían hecho. De acuerdo con ellos, ellos estaban rompiendo el sábado, dicen ellos. Pero de acuerdo con Dios, Jesús no estaba rompiendo el sábado. Así que tenemos que entender que la ley nos dice qué es el pecado. Y la transgresión de la ley es el pecado. Ahora Jesús estuvo sin pecado. Bueno, también es importante traer, como leíste la Biblia, como leen esos versículos que dice, quédate allí, y luego concluye que Jesús violó la ley. Eso no está en armonía con el resto de la Biblia. Entonces, ¿cómo puede llegar a una conclusión tan contradictoria al resto de la Biblia? Así que veamos estos dos versículos para explicar bien este tema. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia es absolutamente inflexible, que Jesucristo no tuvo ningún pecado, lo que significa que Él no transgredió la ley. No importa lo que cualquier predicador de este mundo diga, Jesús no tuvo pecado. Primera de Pedro 1:19 lo confirma, pero con la sangre preciosa de Jesucristo es como somos salvos, como un cordero sin defecto y sin mancha. Jesús fue el Hijo Inmaculado de Dios. Él vino a redimirnos de la caída de Adán. Él tomó sobre sí mismo el castigo de la ley violada. La ley no podía ser comprometida. Él pagó el precio porque no podía
comprometerse a la ley. Por lo tanto, la ley es nuestro maestro de escuela que nos dice nuestra condición y nos muestra a Cristo. Y Cristo nos salva de la condena de la ley y luego nos devuelve a la ley. Porque Él le dijo a la dama sorprendida en adulterio, ni yo te condeno. Eso es salvación. Vete y no peques más. Vete y deja de transgredir la ley. Amén. Esa es la importancia de la ley. Y por eso predicamos. Tú no puedes predicar la salvación sin predicar la ley. Oremos. Padre Celestial, hay muchísimas confusiones en este mundo. Y mucha gente cree que el gobierno de Dios no tiene un estándar por el cual se ejecuta. ¿Cuál es el estándar de juicio? Es la ley. Y Señor, has usado la ley para nosotros, para mostrarnos cuál es nuestra condición. Y usted ha proporcionado la solución, que es a través de la cruz. Mientras miramos la cruz, podemos entender el conflicto entre el bien y el mal. Y vemos el amor de Dios manifestado. Y mientras miramos, vivimos. Gracias por la promesa de redención en Cristo Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte, clique aquí. Cuando aparezca la campana, cliquea de nuevo para recibir las notificaciones. Para ver el siguiente video, clique aquí. Muchas gracias.